¿Creéis que la filosofía sirve para algo? Sí. Eso es lo que quería oír. Estoy hasta los cojones de la gente que dice que la filosofía no sirve para nada. La crítica a la distinción entre lo moral, lo natural y lo artificial son la columna vertebral de algunas de las reflexiones con coordenadas modernas de corte humanista y de mayor actualidad. Hoy, en Un gallo para Asclepio y en compañía de Carla Suárez Félix, hablaremos de humanismo, veganismo y otros ismos. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un episodio más de Un gallo para Asclepio. El día de hoy tenemos una invitada de lujo y vamos a hablar de humanismo, posthumanismo, transhumanismo y especismo. Yo soy Alan Argüello y gracias por estar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, días, cualquier hora que nos estén escuchando. Yo soy Adrián Ardilla Lara y les voy a decir algo. ¿Cuándo van a aprender, queridos gallo escuchas? La solución a todos los problemas de la vida no está en el fondo de una botella, está en un gallo para Asclepio. No censuro que obres por necesidad, sino por desmesura. Sacrifícame para comer, pero no que me captures para un bocado delicioso. Muy buenas noches, transmitiendo en vivo desde el Parque del Retiro. Arturo Castro para todos ustedes. Hola, ¿qué tal? Yo la verdad ya ni recuerdo qué teníamos que hacer en las entradas, de tanto que no venía. Aquí Oscar Merino en Un gallo para Asclepio nuevamente, después de perderme no sé cuántos episodios, pero bueno, estoy de vuelta y pues traigo una invitada bastante pues, especial, los temas que maneja y pues por lo que ella hace. Pues vamos ya iniciando, les platico que como ustedes saben, yo aquí soy la cuota de ingenieros, de los de ciencias exactas que hay que cubrir, porque pues todos ustedes estudian humanidades y bueno, pues aquí me anexan, me juntan. Pues así es, yo pues soy ingeniero, tengo que decirlo. Y pues bueno, tengo intereses obviamente en la filosofía y pues bueno, esos intereses y mi ocio personal me llevó un día a ver un letrero que decía de un curso sobre un círculo de lectura, un círculo de estudios antiespecistas. Eso creo que fue allá por el año 2017, quizá 2016, ahora no lo recuerdo. Yo había tenido intereses antes en, por ejemplo, volverme vegetariano, volverme vegano, no por la moda, honestamente, ni por salud, sino porque sí me había cuestionado alguna vez pues el hecho de la alimentación, ¿no? De como por qué hacemos lo que hacemos, por qué comemos lo que comemos, y bueno, honestamente, pues simplemente fue como la curiosidad, pero lo dejé ahí, ¿no? No tenía ningún sustento como teórico, ni ninguna reflexión propia para decir, bueno, esto lo han pensado o lo he pensado yo, y tomar realmente una acción, ¿no? Hasta que les comento, me encontré este letrero, este anuncio, y bueno, ya me dirigí a la facultad nueva de filosofía. Bueno, no, realmente no es nueva, ¿no? Pero a las aulas, a este edificio nuevo, ya llegué, me inscribí, creo que, no recuerdo si mandé un correo o lo que sea, y pues bueno, ahí es donde tuve oportunidad de conocer a la invitada de hoy, que es Carla Suárez. Carla, sí, no, no, sí. Bueno, Carla es actualmente una doctorante de la Universidad de Guanajuato. En ese momento ella estaba haciendo su maestría en filosofía contemporánea aquí en la Universidad de Querétaro. Por si no lo recuerdan, pues transmitimos, somos Un gallo para Asclepio por los gallos de Querétaro. No es cierto, pero bueno. Entonces, bueno, ahí ya la conocí, digamos así coloquialmente, pues ahí la topé. Ella pues empezó a darnos estos temas. Creo que era un ciclo, si ahora no mal recuerdo, fueron como 5 sesiones o 6, 7, bastante interesantes todas. Y bueno, ahí fue donde, pues, digamos, me acerqué como a los textos o al trasfondo o al sustento teórico de por qué la gente, los veganos, pues tienen esta opción de vida, por decirlo así, ¿no? Y también, pues también a este término conocido como el antiespecismo, ¿no? Y también, pues obviamente al antónimo sería el especismo, ¿no? Así como, bueno, ¿qué rayos es esto? ¿Por qué? Y sí, pues ahí conocí a nuestra invitada. Muchos textos que ella nos dejaba cada semana, obviamente nos daba como una introducción, los platicábamos, los reflexionábamos y bueno, eso ya, como les comento, hace un tiempo. Creo que en ese momento yo no conocía más, seguramente ella está más cerca de todos estos círculos, pero no había visto nada igual en la ciudad y sigo pensando que no hay
bueno, sí, obviamente hay actividades, hay cosas, pero creo que ella dio este impulso de difusión o de divulgación a todos estos marcos teóricos, por decirlo así. Y pues bueno, pues nada, aquí está Carla, a quien actualmente también, además del antiespecismo, bueno, olvidé decir que ella también es activista antiespecista. Una vez fuimos a un evento taurino y estuvimos ahí pues haciéndola de tos ahí con los taurinos, ¿no? Haciendo la presencia incómoda porque realmente estuvimos parados con nuestras pancartas. Luego por ahí sí hicieron así como algún señalamiento y creo que luego también alguna otra actividad, ¿no? Y también pues entre las actividades en las que me ha tocado verla, pues igual difusión de películas o esto que hacían, ¿no? Con ¿cómo se llama? El minuto, te ponen un video, bueno, videos, ¿no? De estos que se comparten para que la gente vea lo que estamos haciendo, ¿no? Este casi genocidio de los animales, solamente por el hecho de alimentarnos. Y bueno, pues bienvenida, Carla. Pues el micrófono es ahora tuyo. Lo que quieras, no sé, complementar, agregar acerca de tu trayectoria, cómo llegaste a todos estos temas. Claro, gracias primero por la invitación. La forma en la que yo empecé con todo esto, voy a contar la experiencia como que detonó todo esto, que fue una experiencia cuando yo era muy, muy pequeña. Yo creo que tendría unos 5 o 6 años. Recuerdo que muy, muy, muy bien que tenía un libro de animales de granja, ¿no? El típico, el cerdito, la vaca, ¿no? Y todos eran como muy bonitos y felices, ¿no? Y recuerdo mucho, estas imágenes, y en algún momento en familia estábamos cenando y sale el comentario, ¿no? De que estamos comiendo tacos y dicen, son tacos de cerdo, ¿no? Entonces en ese momento en mi cabeza hubo una especie de como de shock, como de cerdo, el libro, el cerdito sonriente, rosita, claro. Y el taco, o sea, es el que me estoy comiendo, ¿no? Y para mí fue sumamente como traumante en ese momento. Claro. Recuerdo que, bueno, fue un drama, ¿no? Me puse a llorar, que no quería comer eso, que cómo era posible, ¿no? Y bueno, ahí empezó como mi incomodidad con esto, ¿no? Yo veía como algo medio incoherente ahí, ¿no? O sea, decía, ¿por qué me están dando un libro donde me ponen un cerdo que es muy feliz, que vive en una granja, que, o sea, aquí no dice, ¿no? ¿Cuál va a ser su destino, ¿no? Obviamente, bueno, en reflexiones muy infantiles, ¿no? Claro. Bueno, por 1000 circunstancias, no, mi drama quedó en eso, en un drama, en un berrinche de niña, y fue hasta, pues ya adolescente, que decidí dejar totalmente de consumir animales. Bueno, de consumir carne, porque fui vegetariana muchos años y apenas tiene 4 años, sí creo que me hice vegana, pero bueno, ahí empezó, ¿no? Fue esta incomodidad y después, hace ya bastantes años me hice activista y ahí empezó otra incomodidad, ¿no? Porque también en el activismo veía bastantes incoherencias, ¿no? De repente, no sé, en una protesta, ¿no? Gritarle a la gente que trabaja en el matadero, asesinos, psicópatas, ¿no? Yo decía, bueno, esta gente, pues no creo que disfrute tanto su trabajo, ¿no? Es gente también sumamente precarizada, ¿y quiénes somos nosotros para venir a gritarles esas cosas, ¿no? Y este tipo de discursos que a mí me parecían contraproducentes, ¿no? Porque aparte mostraban una inconsciencia en otro tipo de injusticias de nuestra parte, ¿no? Y además de eso, pues nos hacían bastante antipáticos, ¿no? O sea, alguien que está... toda esta idea de superioridad moral y todo esto era muy molesto para mí.
Y dije, bueno, esto tiene que tener una explicación o debe haber una forma de trabajar esto, y entonces fue donde lo ligué como a la parte académica y bueno, ahí empecé con la maestría y fue de principio mi tema de tesis. Fue como trabajar todo este tema del especismo y además hacer autocrítica de nosotros como movimiento, y bueno, ahí empezó todo esto. Órale, súper bien. Algo que recuerdo mucho, ahora no recuerdo honestamente si lo pusiste tú en el curso, pero es una imagen que muchas veces se ve en redes sociales, que es esto como una escalera en la que va una progresión, digamos, de conciencia, en la que tienes, por ejemplo, no sé, el racismo, el sexismo, y así va avanzando. Obviamente lo ponen hacia arriba, como si fuera obviamente un avance que va subiendo, y llega también a la parte del especismo, ¿no? Entonces, el especismo también sabemos que viene, bueno, empieza a venir de cuestionamientos también empiezan a venir cuestionamientos sobre lo humano, y si quieres, Alan, pues ahorita podemos, a partir de esa imagen, empezar a detonar todo lo demás, ¿no? Sí, yo te quería preguntar, te quería preguntar, en función de lo que hablábamos tras bambalinas, que toda investigación filosófica presupone una cierta intimidad con lo que se estudia. ¿Cómo pasas tú del especismo al posthumanismo o al transhumanismo? Sí, bueno, fue una cosa en realidad muy intuitiva. Después ya me di cuenta que ya, o sea, se había trabajado desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero yo ahí llegué de manera muy, como dando pasitos muy intuitivos, porque mi idea siempre fue como, bueno, a ver, toda esta cuestión que se trabaja de los derechos de los animales y tal, ¿qué tanto funciona a largo plazo, no? O sea, claro, no soy antiderechos, claro, pero sí me cuestionaba, bueno, ¿por qué nuestro trabajo siempre está enfocado como a esta parte de los derechos cuando a la larga esos derechos terminan siendo pues muy manejados a conveniencia y solo para una que otra especie, ¿no? Y generalmente son las especies pues más cercanas a nosotros, ¿no? Especies que se consideran de compañía, perros, gatos, etcétera. Las mascotas. Ajá. Y bueno, esto me llevó como a investigar más sobre el tema, y bueno, después me topo con toda esta discusión que hay, porque es todo un universo entrar esto del antiespecismo, ¿no? Hay toda una discusión, pues en Estados Unidos, Inglaterra, todos estos países que tienen años trabajando estos temas, donde están prácticamente enfrentados, ¿no? Los analíticos contra los continentales. Bueno. Viejas luchas. Viejas luchas, ¿no? Pero esta no es la excepción, hay que aclararlo, ¿no? El punto es que de repente, bueno, los analíticos están muy metidos con, no, es que los derechos, tenemos que seguir peleando por... o sea, el camino es el de los derechos, ¿no? Y es un camino que justamente... retoma un montón de valores humanistas, ¿no? Valores de los humanismos, de los distintos humanismos. Sigue de fondo, aunque sean antiespecistas, sigue estando esta idea de que pues el hombre o el ser humano es el que está, sigue estando... A la cabeza. De todas maneras es el que va a salvar las cosas, ¿no? Claro. Y estas especies que se les van a dar derechos es como... A mí me gusta ponerlo como si fuera una especie de escalera, ¿no? De estas escaleras que son como en forma de A, ¿no? Uh-huh. Donde el humano está hasta arriba, y entonces en los distintos escalones se van colocando distintas especies dependiendo de qué tan cercanas o parecidas son a nosotros, ¿no? Entonces está muy enfocado en eso, ¿no? En qué tanto se parecen las especies a nosotros, y en ese caso, bueno, qué tanto les damos derechos, ¿no? Porque podríamos, o sea, yo sé que me lapidarían si hablara de los derechos de las cucarachas, ¿no? Es decir, bueno, primero me encerrarían probablemente en un psiquiátrico, ¿no? Pero bueno, a eso es a lo que voy. Cuando hablamos de derechos sigue siendo un grupo muy VIP, ¿no? Muy cerrado, ciertas especies pueden entrar.
y otras jamás podrán entrar. Y por ejemplo, ¿cómo se combina, ya como en un asunto de pregunta ahí más o menos legítima, cómo se combina ¿cómo plantearlo? El asunto de las necesidades de... ¿Cómo le podemos plantear a una persona que no se dedica a la filosofía o que no se dedica a estos temas el asunto de el abordaje por los derechos de los animales? No, la gente que dice, como carne porque es lo único que puedo comer. Hablando de manera hipotética, ¿cómo le podríamos plantear el asunto de hablar de los derechos de los animales, independientemente del sesgo que haya entre algunos animales sí y algunos animales no? Sí, a ver, primero creo que esta parte de... aquí quiero hacer como una recomendación, porque hay un libro que se llama La muerte del animal, de Paola Cavalieri, donde ella expone justo esta lucha que hay entre continentales y analíticos. Y hay una tercera postura, que es de este escritor Coetzee, creo que se pronuncia así, donde él dice, ok, está muy bien toda su pelea, ¿no? Todos sus argumentos, qué bonito, pero aún así, ¿cómo van a convencer a la persona cotidiana de que no coma carne? O sea, todos sus argumentos, por bonitos que estén, por trabajados que estén, no van a convencer a la persona cotidiana, ¿no? De que deje de consumir animales, ¿no? Entonces creo que en este sentido, pues es algo que no es fácil, porque hay mucha gente que por muchos argumentos que le presentes, no le importa, ¿no? Incluso les puedes mostrar videos, ¿no? Sí. Y les remuerde la conciencia un rato, ¿no? Dicen qué feo, pero después se nos olvida, ¿no? No sé si recuerdan esta campaña que hubo recién, hace un año más o menos, sí, ya va a ser un año, de Safe Ralph. Ajá. Sí. Bueno, o sea, fue un boom de redes sociales. En redes sociales la gente se conmovió mucho, ¿no? Ajá, y justamente hablando del humanismo, ¿no? En esta campaña veíamos a un conejo súper humanizado. Ajá. Y eso era lo que nos hacía conectar, ¿no? Claro. Eso era la parte de empatía. Claro, ¿no? Que era un conejo que estaba trabajando, decía, vengo del trabajo, ¿no? Un conejo alienado, ¿no? Sí, exacto, porque nos sentíamos identificados incluso con esa parte, ¿no? Con sufrimiento, con la explotación laboral del pobre conejo, ¿no? Sí. Pero, bueno, en este punto creo que es... bueno, de alguna manera logró conectar con ciertas personas, hubo empatía, hubo mucha gente que empezó a cambiar. Sí, y a cambiar sus productos, ¿no? A mí me tocó que mucha gente que ni al caso, o sea, no eran ni activistas, ni trabajaban esto, nada que ver con esto, me escribían, oye, dime qué productos puedo utilizar. ¿Qué desodorante usas? Ajá, ¿no? Sí, me llegaron 1000 preguntas así, ¿no? Y bueno, fue como la fiebre de un ratito y ya mucha gente después se lo olvidó, ¿no? Quizá estamos acostumbrados a lo grotesco, ¿no? Yo recuerdo también estas campañas de, no sé si era Greenpeace o el otro gran movimiento, estos videos donde te mostraban realmente cómo se procesaba tu comida y las granjas, cómo estaban amontonados en espacios súper pequeñitos. Yo creo que estamos lo suficientemente acostumbrados a la crueldad como para que esas cosas pasen desapercibidas. O sea, en televisión tenemos un acceso, y en cualquier medio, ¿no? Ya nadie ve tele, pero tenemos este acceso a la crueldad y estamos insensibles. Y pienso que cada época tiene sus cegueras. Y así como ahora a nosotros nos parece una cosa espantosa y brutal la esclavitud, aunque sigue habiendo esclavitud de la antigua y de la nueva, claro. Pero quizá en algunas décadas nos parezca, o quizá en una centuria, qué sé yo, nos parezca igual de escandaloso decir, ¿cómo es posible? No solo que comíamos carne, sino que lo promovíamos, ¿no? Uh-huh. Una cosa es comer carne y otra cosa es que haya comerciales de hamburguesas en televisión donde va cayendo el pan y luego la carne, ¿no? Y respecto a esto que dices, pienso en un texto de Edgar Morin que se llama El paradigma perdido, donde Edgar Morin problematiza la hipótesis. Dice, el ser humano ha sido concebido como una especie de isla.
una isla separada del resto de los reinos, en particular del reino animal. Cuando se plantea lo específicamente humano, como la moral, la conciencia y el lenguaje, se plantean como saltos cualitativos. Sí, como si, bueno, las hormigas tienen trofolaxis y envían mensajes pues, por medio de químicas que tienen en las antenas, pero nosotros tenemos lenguaje. Los animales tienen este mecanismo de comunicación, ¿no? Que es de una sola vía, casi como las teorías clásicas de emisor y receptor, pero Claro. nosotros podemos interpretar, nosotros tenemos muchas vías de interpretación. Y lo que dice precisamente Edgar Morin es, hay que empezar a concebir el ser humano no como una isla, sino como una península. Es decir, estos saltos supuestamente cualitativos son en realidad cuantitativos. Es decir, encontramos en los animales una especie de proto-moral, una especie de proto-lenguaje y una especie de proto-conciencia. Pero la única diferencia, y aquí sí Edgar Morin, esto se puede criticar evidentemente, se habla como de un desarrollo, ¿no? Y esto tiene ecos hasta en Aristóteles, quien también, así como había definido al ser humano, ya que estamos hablando de humanismo también, como un animal, un zoón politicón, para no decir animal político, porque pienso en todo lo que se pierde con la traducción. Sí. Pero también las abejas eran zoón politicón. Entonces Edgar Morin como que rescata esta tesis y dice, realmente no somos tan diferentes. Y el ejemplo que más me encantó es el de un simio. Ves que hacen mucho esto con los simios de una pareja adopta a un simio junto con su hijo de la misma edad y los educan porque tenían la hipótesis de que el simio iba a poder ir a la escuela, ¿no? Después se dieron cuenta o sea, no es de educarlos en un entorno humano. Tal vez si educas a un humano en un entorno animal, que sí los hay, estos niños salvajes que están muy bien documentados, sí pueden ser miméticos respecto de la especie que los crió. Pero bueno, el punto es que a este simio, no recuerdo el reino, ahora me siento muy mal. Es como si dijera un homínido, ¿no? No estoy respetando ahí su especie, pero bueno. Le enseñan lenguaje de señas. Y entonces tiene como 200 formas de hablar de las cosas. Y tiene una palabra para refrigerador. Se le enseñaron una palabra para refrigerador y la utilizaba, se supone que la debía utilizar cuando él quisiera comida. Pero en lugar de la palabra refrigerador, utilizó de los caracteres que conocía, utilizó 2 y utilizó una combinación que no se le había enseñado. Una combinación de 3 palabras, que era caja, comida y abrir. 2 sustantivos y un verbo. Entonces hubo una manipulación documentada, evidentemente. No como esto, luego hay simios hablando que son más bien entrenamientos, ¿no? Que dicen, cuida la tierra, ¿no? Pero este simio deliberadamente manipuló el lenguaje, algo que se suponía exclusivo de los seres humanos. Entonces me parece que la cuestión, una de las cuestiones centrales del día de hoy es dirimir sobre la cuestión ontológica. Ya diremos si la vamos a ver de otra perspectiva, de el Bien. ser de las cosas, tanto de los animales como del ser humano, ¿no? Discutir un poco qué respuesta hemos dado, porque nosotros, como la canción de Spinetta que dice, somos seres humanos sin saber lo que soy un ser humano, ¿no? Es un poco discutir sobre qué significa ser humano y qué significa ser un animal de otra especie y cómo se relacionan. Y lo dejas en la mesa y que se hagan bolas. Podemos empezar por los humanismos, si quieren. Sí, claro. Que es como la respuesta en Occidente de ¿cuál dirías que es el primer humanismo, Carla? Pues yo creo que el griego, ¿no? Creo que ahí se sientan muchas bases, ¿no? Si bien casi siempre se habla del humanismo renacentista como el que es El primer con la generador, palabra, ¿no? el primero con el título Ajá. de humanismo. Ujú. Sí, pues creo que por ejemplo, ¿no? La frase de Gorgias, el hombre es la medida de todas las cosas. Bueno, ahí ya tenemos Sí, está todo, ¿no? una gran frase, ¿no? Que nos indica cómo empieza todo esto, ¿no? Porque creo que de hecho, Braidotti, bueno, ya que hablemos más de posthumanismo, pero cuando hablamos de esta frase, ¿no? De el hombre es la medida de todas las cosas, hay una posthumanista que se llama Rosy Braidotti y ella dice, a ver, ¿y qué tal que cambiamos la frase, ¿no? Y decimos, así pone como opción múltiple, y pone, la mujer es la medida de todas las cosas, la cucaracha es la medida de todas las cosas, el cyborg es la medida de todas las cosas, ¿no? O sea, como cuando lo ponemos así, se escucha ridículo,
¿no? Pero de la otra manera nos suena totalmente... Ya lo tenía alguien masticado, no recuerdo quién era, que decía, los dioses tienen forma de humanos porque los hacen los humanos, si los asnos tuvieran dioses tendrían forma de asnos. Si las gallinas tuvieran dioses, ¿Heráclito? No, era un poeta. Genófanes. Sí, Genófanes. Sí, que denuncia el antropocentrismo de... Claro, de ya los dioses. desde hace muchísimo. Sí, una primera toma de conciencia de esta situación en la que paradójicamente el hombre, y seguimos hablando del hombre, también hay que hablar como de esa... Porque hablamos del hombre como el neutral de la humanidad, ¿no? Me parece que lo más neutral es decir la persona. Pero es que eso también tiene implicaciones Sí, yo sé, epistémicas, sí, Heidegger me escupiría, pero es como... Sí, el Dasein. No, y hay personas no humanas también, ¿no? Ahora. Claro, sí. Entonces, Claro. no, pero, o sea, por ejemplo, en el caso de Gorgias, creo que sí hay que decir el hombre, ¿no? Porque obviamente era el era el hombre y tiempo no del la hombre, mujer, ¿no? O sea, la mujer ni siquiera Figurado. figuraba como para tener algún tipo de potestad en algo. O alma. Claro, es que se asumían como... Asumían que estaba todo resuelto en la cuestión de la... Por lo menos esta es una tesis epistémica, ¿no? Que dice qué significa conocer. Y conocer el mundo es conocer el mundo humano. Me parece que por ahí va bueno, no sé si interpretan algo distinto de esta frase del hombre es la medida de todas las cosas, pero es como no podemos escapar de lo humano. Ahí donde Sócrates trataba de buscar la verdad independientemente, no aceptaría un perspectivismo, no por lo menos en su búsqueda. Protágoras dice, no, es que todo lo que puedes conocer es lo humano, no puedes salirte de lo humano. Y quizá eso sería una primera justificación de por qué quizá en los albores o en el nacimiento del pensamiento, por así decirlo, lo primero que hicimos fue reconocer esa situación y decir, nosotros estamos al centro. Claro, creo que hay un filósofo que se llama Jorge Rickman que él dice eso. Bueno, una cosa es esta idea de el antropocentrismo epistémico, ¿no? Del que obviamente no nos podemos desligar, o sea, es imposible que yo podría intentar pensar cómo es ser un gato, ¿no? O cualquier otro animal, pero lo único que voy a hacer es imaginarme cómo sería ser En medida ese animal. propia, siempre Exacto. es en medida propia. Desde mis ojos, no puedo, tengo un aparato para conocer que no puedo cambiar, ¿no? Tengo ojos humanos. Ujú. Y por tanto voy a conocer como humana. Sin embargo, hay otro antropocentrismo que sí que podemos cambiar, que es el antropocentrismo ético, moral, ¿no? Que es ahí donde entra esta cuestión de, bueno, una cosa es como conozco y sí, ahí sí. A ver, yo quiero puntualizar para los gallo escuchas así como un asunto técnico nada más. Cuando hablamos de antropocentrismo, la palabra sencillita es como el hombre ponerlo ahí como lo mero, hablando de un profesor tras bambalinas, lo mero macuco, sino lo fundamental, como lo central, ¿no? Cuando hablamos de antropocentrismo, es decir, todo gira alrededor del ser humano, todo es en medida del ser humano, en medida de las personas. Entonces, También quisiera hacer como una aclaración, como para ponerlo un poco más en términos sencillos, esto del antropocentrismo y quizá la imposibilidad de pensarnos fuera de nuestra misma, pues como humanos o como personas. condición. Sí, de nuestra condición y cómo lo llevamos esto a los animales. Es el ejemplo clásico de las fábulas y todo eso, ¿no? Donde, y cómo asignamos también características pues nuestras a ciertos animales, ¿no? Entonces, bueno, los clásicos ejemplos del burro, pues es burro, ¿no? Y pues es tonto, ¿no? Pero pues es tonto porque es burro o porque porque el burro es tonto, ¿no? Sino cómo asignamos esas categorías humanas simplemente a los animales y no podemos pensarlos a ellos con cualidades propias, ¿no? Entonces todo tiene que ser una traslación de lo nuestro hacia ellos y que pienso que es parte de este antropocentrismo y pues en este carácter epistemológico de pensarnos siempre desde nosotros a ellos, ¿no? Y vernos así, ¿no? Y trasladado a eso, a cosas como simples, ¿no? Que crecemos con ellas como las fábulas y pues asignamos eso, ¿no? La inteligencia quizá del zorro, ¿no? O de cualquier otro animal, la lentitud de la tortuga, etc. Nada más para ponerlo así. Claro. Incluso en otras formas pienso la fábula es el ejemplo más grosero de cómo los animales tienen características humanas, ¿no? Claro. Pero no sé, pienso en este cuento de Tario, de Francisco Tario, de una corbata.
Sí. Y aunque no sea una corbata humana, o sea, no es una corbata que vaya a trabajar y está tratando de darle vida a una corbata, parece que en literatura no te escapas de que esa corbata es un personaje. Y como es un personaje, es una persona. Y aunque no tenga rasgos específicamente humanos, para que tú puedas empatizar con el protagonista de la corbata, tiene que angustiarse, por ejemplo, ¿no? Sentirte triste, sentirse pesado. Algo que evidentemente una corbata no diría. Hay todo un movimiento de una cosa que se llama ontología orientada a los objetos, que trata de romper con la idea tradicional de que para conocer al objeto se precisa al sujeto. Y establecen la posibilidad de que se pueda hablar del objeto sin sujeto, ¿no? Incluso ahora hablamos de los animales y de los humanos, pero también como no es del todo imposible que tratemos de pensar como si el antropocentrismo no fuera la palabra definitiva, como estamos clausurados, nada de lo humano me es ajeno, no puedo conocer más allá, por lo tanto hay que partir de este programa preestablecido. Sí, justo yo estaba pensando en este personaje que siempre traigo, este filósofo que es Plutarco, que Plutarco tiene un cuentito en el que se pone de manifiesto de manera muy retórica y muy linda la inteligencia de los animales, que yo lo he platicado en otros capítulos porque me parece un texto muy lindo y muy, muy inteligente, pero justo todo el ejercicio que intenta hacer es desligar el cerdo, que es quien está hablando, es un cuentito, es una ficción que hace a colación de la Odisea, en donde Ulises está platicando con un cerdo que ha sido un humano convertido por Circe, no importa quién es, pero todo el ejercicio del cerdo es desligarse de lo humano. Lo único que tiene de humano es que puede hablar con Odiseo, lo único que tiene de humano es el lenguaje, pero cada vez que Odiseo le intenta preguntar por su vida humana, el cerdo reniega y decía, ya no te importa, ya no te preocupes, no soy un humano, soy un cerdo y trátame en medida de que ahora soy un animal y que los animales somos, le pone ciertas dignidades, no diré que características humanas, pero sí le pone dignidades humanas, intentando renunciar a la caricatura del animal como un personaje, sino el animal como un... Vamos a hablarnos de humano a animal, no de humano a animal que parece humano. Me parece muy, muy lindo y muy valioso. Además que Plutarco pues, es uno de los primeros apologetas del vegetarianismo. Muy lindo, muy lindo. De una pluma muy, muy rica. Hablando de estos vínculos entre lo humano y el resto de las especies, hablabas hace rato del concepto de persona no humana. Que a mí la primera vez que lo escuché fue en un congreso de fenomenología y decían que los perros eran personas no humanas. Y entonces yo me quedé así un rato como diciendo, wow, de verdad, a esto vine a filosofía, ¿no? A que me dijeran cosas como esta. ¿Podrías profundizar un poco sobre el concepto? ¿Qué significa una persona no humana? Y cómo rompe también esto con el paradigma androcéntrico. Sí, bueno... No sé si realmente un perro sería una persona no humana, pero este término se utilizó, se ha utilizado para especies, se utilizó en una orangután que se llamaba Sandra en Argentina. Ahí hubo un juicio, ¿no? Se hizo todo fue un asunto legal, además muy mediático, en el que la idea era que, los grandes simios deben ser considerados personas no humanas, ¿no? Esto lo propone un movimiento que se llama Proyecto Gran Simio, ¿no? Y ellos proponen que todos los grandes simios deben ser considerados personas no humanas legalmente, ¿no? Es más que nada un término legal, porque la idea es que si son personas no humanas deben tener derechos básicos, ¿no? Como el derecho a no estar encerrados, a la esclavitud, a no ser esclavos, a la vida, ¿no? Esta orangutana estaba en cautiverio, ¿no? Y con este juicio se logra que se le lleve a un santuario, ¿no? Porque la declaran persona no humana, ¿no? Y entonces teniendo ya ese título legalmente, ya pues no podía estar en cautiverio, no podía estar encerrada, y se le lleva a un santuario donde tiene una vida muy distinta. Y bueno, la idea de este proyecto es
hacer eso con grandes simios, pero también se ha intentado hacer con otras especies, por ejemplo con delfines, ¿no? O sea, otras especies que vamos a lo que comentaba hace rato, ¿no? Que se consideran inteligentes casi como el humano, ¿no? Entonces, bueno, hay que darles... Que se pueden medir con nosotros. Exacto. Sí, especies. Sí, ahí pareciera que lo que es la frase esta de es la medida de todas las cosas, o quizá también esta que por ahí escuché que salió, lo de nada humano me es ajeno, pareciera que es con respecto a la inteligencia, ¿no? O sea, si puedes ser igual de inteligente que yo o algo así, pues entonces tiene cierta consideración a ser digno, quizá, ¿no? Pero igual en el curso que tomé yo con Carla, ella, bueno, uno de los términos que siempre mencionan dentro de todo este pues esquema o marco teórico es la sintiencia, ¿no? Entonces ahorita si nos pudieras hablar un poco de ello y también de este libro que a mí me marcó, que es este de Melanie Joy, de por qué nos comemos a los cerdos, nos vestimos con las vacas y ¿por qué amamos a los perros? Nos vestimos con las vacas y nos comemos a los cerdos, algo así. Ahí menciona 3 cosas que a mí me hacen no solo como valorarlas en ese texto, sino trasladarla como a otras cosas, que son como 3 Ns que te plantea de las cosas que son naturales, normales y necesarias, ¿no? Entonces, digo, si tú nos puedes hablar de esto, sintiencia, estas 3 Ns, así. Sí, justamente esto de la sintiencia es un temazo y despierta muchas discusiones entre los mismos antiespecistas, ¿no? Porque por un lado, pues es como el argumento principal y creo que desde un lado, pues posthumano, ¿no? Hay una crítica muy fuerte a esto de la sintiencia, ¿no? Los que defienden la sintiencia dicen, bueno, es que cualquier ser sintiente, ¿no? Tiene que tener consideración moral, ¿no? Debe tener un valor en sí mismo porque siente placer y dolor y entonces tenemos que considerarlo de manera especial. Y entonces ahí entra como el pero, ¿no? Bueno, y entonces, ok, está bien, dejamos de comer vacas, cerdos, mamíferos en general, pero entonces podemos comer grillos, insectos, podemos, ¿no? Chapulines, que bueno, ahora es la nueva proteína, ¿no? Y bueno, por otro lado está la crítica de y este parámetro de la sintiencia no sigue siendo muy humano, o sea, para eso necesitan tener un sistema nervioso central, ¿no? Igual que nosotros y tal. ¿Y qué hay de otras formas de inteligencia, ¿no? Por ejemplo, la fotosíntesis. ¿Por qué va a ser más importante la sintiencia que la fotosíntesis, ¿no? ¿Quién pone ese parámetro de valor? Es arbitrario, ¿no? Por lo que dices. O sea, siempre me daba esta impresión sobre todo con la preponderancia que se le da al sistema nervioso. O sea, se empieza a valorar a los seres vivos en función de si poseen sistema nervioso o no. Y ahora que lo dices me queda más que claro de por qué preponderar una sobre la otra. me presenta un panorama desolador. Pienso en el Wittgenstein de la conferencia sobre ética, donde dice si existiera el gran libro del mundo, donde estuvieran descritas todas las cosas que existen, todos los hechos, porque está ya desembarazándose de su visión del Tractatus, pero todavía concibe el lenguaje como algo que se refiere a los hechos. El lenguaje describe hechos, ¿no? La primera función del lenguaje es la lógica. Algo ocurre o no ocurre y se da la verdad por correspondencia, ¿no? Dice, si hubiera un gran libro del mundo donde estuvieran descritos todos los hechos, no habría ni un juicio de valor. No habría ni un juicio ético ni un juicio estético, porque no hay nada en las cosas que de donde se pueda colegir necesariamente que son bellas o que son buenas. Y me encanta el concepto que utiliza porque dice, tanto la ética como la estética son sobrenaturales. Son como los fantasmas. No están en las cosas, sino que están fuera. No son de este mundo. Los valores no son de este mundo, no están en el mundo. O sea, a la hora, y pienso en todo la posmodernidad y la caída de los grandes relatos y tal, y cuando ya no hay arriba y abajo, y ya no hay un criterio al cual apelar, un criterio ulterior, un criterio más allá de lo humano, ¿no? Como por ejemplo, evaluar la situación ontológica, decías hace rato, de los derechos de las cucarachas, o de las ratas, o de los virus, ¿no? Ellos tienen derecho a subsistir, y si nos ganan la batalla defensa contra defensa, no lo sé, o sea, quizás estoy exagerando, pues, pero
pero ahí donde no hay un criterio último al cual apelar, no cabe más que sujetarse a estas arbitrariedades más o menos racionales de cuáles son las vidas que más vale la pena proteger. Y entre esas está la nuestra, ¿no? Claro. Porque yo pienso que esta época es hipercrítica, y entonces al llegar a esta problematización y al romper quizá con las jerarquías que hay en la evaluación de los seres vivos, decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que sí vas a comer? O sea, ¿qué es lo que sí éticamente, rompiendo incluso con estos esquemas del sistema nervioso, es aquello ante, pues sí, de lo que te puedes alimentar, o si acaso sigue valiendo la pena preservar la especie humana? Sí, claro. No, bueno, nada más quería acotar esto con respecto al sensocentrismo, ¿no? Bueno, que es Sensocentrismo, Ajá. o sea, Está- del sistema nervioso, de la sensación. Si siente, ok. Ajá, esta idea de que, bueno, a todos los seres sintientes hay que otorgarles, Ok. Ujú. pues, algo muy Término parecido. nuevo para mí, estoy seguro que... No, para nuestros gallos escuchas. A lo mejor si yo tampoco lo había escuchado, está muy lindo. Sí, sí. Sí, y justo tiene que ver, pues, a ver, o sea, con el sistema nervioso central, obviamente con el cerebro que está asociado a la mente, ¿no? A la razón. Entonces, ahí va ese caminito, ¿no? O sea, finalmente sigue ahí, ¿no? Como pareciera que de manera subrepticia, ¿no? Incluso esta separación del cuerpo, ¿no? Del cuerpo y la mente, ¿no? Y justo por eso también en las especies hay especies más valiosas que otras, ¿no? ¿Por qué? Porque no es valiosa una cucaracha, ¿no? Claro. Y de hecho hay estudios que se han hecho, ¿no? De las cucarachas donde prueban Sienten o no. no, que son seres sumamente sociales, ¿no? Ujú. Que viven o sea, conviven en familia, que cuando se separan de su familia se deprimen, sufren, ¿no? Wow. Toda esta parte es, o sea, sí te revienta todos los esquemas, ¿no? Porque es como, o sea, realmente yo pensaba que una cucaracha era... Solitaria, Pues- porque la mata sola. No, nada, no, o sea, pues Es un ente, ¿no? Nos da miedo, Algo nos da insignificante, asco. ajá, algo... Es el entorno ahí casi que al que estamos Por hablando. Sí, es un accesorio del ambiente, ¿no? Un Por ahí- accesorio más... No recuerdo la frase, pero creo por ahí Schopenhauer tenía algo de que, o sea, él se le reconoce como de los filósofos que piensan en proteger a los animales, pero por ahí tiene una frase sobre los mosquitos, ¿no? Que a ellos sí hay que matarlos, ¿no? Porque no recuerdo ahorita exactamente la frase ni nada, pero que es como, sí, a los mosquitos sí hay que matarlos, a pesar de que él defendía a los perros y a los más animales y tenía frases sobre esto, ¿no? Esa es la otra que a mí me gustaría ahí. ¿Cómo se concibe como este asunto medio New Age? Porque es medio New Age también un poco ahí el asunto de los insectos no cuentan. Ujú. O sea, como si el insecto no perteneciera al reino animal y hacemos un corte y aparte y todo lo que es mamífero, todo lo que es ovíparo cuenta, pero los insectos no valen. ¿Qué pasa ahí? Bueno, creo que ahí hay varias discusiones, ¿no? Porque definitivamente las discusiones, incluso académicas que se han hecho sobre todos estos temas, siempre van dirigidas a mamíferos, ¿no? Sí, a algunas aves, ¿no? Que ya se ha Claro. comprobado que son, bueno, sumamente inteligentes o con una inteligencia muy distinta, ¿no? Pero inteligentes. Y en este sentido se ha relegado a los insectos como a un mero accesorio de preservación, ¿no? Por ejemplo, las abejas. Si no hay abejas, no hay nada, ¿no? Claro. O no hay nada. Y ahí queda, ¿no? Pero en realidad se habla poco de ello. Hace poco tuve la oportunidad de estar en un seminario que se hizo sobre, bueno, sintiencia y todo este tipo de cosas, pero en pulpos, en todas estas especies, olvidé el nombre ahorita, pero todos estos animales que nunca se les ha mirado, ¿no? Últimamente, bueno, no sé si Está el supieron... documental de Netflix. Sí, de mi amigo el pulpo, donde ya también ha habido como muchos estudios donde
se demuestra que el pulpo puede ser incluso hasta más inteligente que el humano, ¿no? Entonces, ahí apenas se está volteando la mirada para allá, ¿no? Pero los insectos yo creo que va a tardar mucho, ¿no? Yo no he visto... hay un profesor en la UNAM que ha dado varias conferencias sobre estos insectos que son como pestes, les llaman pestes, ¿no? Las cucarachas, las arañas y tal. Y de hecho también hay una chica que hace un trabajo hermoso, ella es bióloga y hace peluches de insectos. Órale. Y tiene, ya los vende, obviamente, y son muy bonitos, ¿no? Vende arañas, piojos, pulgas, de todo tipo de peluches. Y ella lo hace como una forma de cobrar Acercarnos, conciencia. ¿no? Sensibilizar Ajá. de la importancia de ese. Sí. Justo del pulpo, antes de que dijeran pulpo me estaba acordando Viene de... la palabra de- a la ardilla, de- la única no has animal hablado que ardilla. A ver, No, adelante, por favor. No, Termina solamente la idea. que justo dijeron del pulpo y me estaba recordando un pasaje de Plutarco en el que habla de los pulpos. Y dice, cada vez que te acerques a una roca, piensa que esa roca es una ciudad porque puede haber un pulpo ahí por sus colores. O sea, dirígete a las rocas marinas como te diriges en una ciudad, con esa misma compostura, no de ir a hacer desastres, sino... A grafitearlas. Ajá. Sí, como decir, la piel de una roca puede ser un pulpo. Ok. A lo mejor, varias ideas. Ahorita. Espérenme que los estuve escuchando muy detenidamente. Bueno, a lo mejor también esta relación que tiene el hombre con los insectos es el hecho de que muchas veces se ve muy no sé, tiende a enfermarse por esas relaciones y por eso mismo tiende a desatender a estas figuras. Ahora, la cuestión del New Age, ahí me estaba acordando también, hace cerca de 20 años, cuando iba en la preparatoria, más o menos, tuve la oportunidad, por alguna crisis existencial, de entrar a uno de estos grupos de meditación y todo. Muy lindo, la verdad es que eran muy, muy, muy buena onda, muy amables. No voy a decir nombres porque era también medio sectario. Y me venía acordando también de los orígenes propiamente del vegetarianismo, el veganismo, que partía en gran medida de los griegos, ¿no? Se me fue el nombre, de Pitágoras, de la escuela pitagórica, la cuestión de la reminiscencia y, a fin de cuentas, proyectar la misma humanidad dentro de los animales, ¿no? Que era... No comemos carne porque nosotros puede que seamos esas mismas animales y nos estamos comiendo a nosotros mismos o nos estamos comiendo a otro y tenemos que purificarnos para salir de este mundo que se mantiene pues todavía en la actualidad. No sé qué tanto se mantenga todavía estas perspectivas de pues no comer animales por la cuestión de la reencarnación, pero pues se tendría que mantener, o por lo menos se mantiene una línea de nuevo muy... del hombre respecto al animal y tener en cuenta a lo mejor lo que estaban comentando. Sí me llama mucho la atención lo de Ralphie, ¿no? El conejito antropomorfizado que tenemos empatía a través de él porque también sufrimos las 8 horas de trabajo. Y a mí lo que me parece un poco contrastante es respecto a, en esta postura antiespecista, apelar a la facultad racional, evidentemente aristotélica, y tal vez, o bueno, no sé, porque les digo, yo soy un ignorante respecto a esto, y no apelar a lo mejor al instinto del hombre para tener una relación con los otros animales, vaya, porque si retomamos las definiciones de Aristóteles, pues lo que era un hombre era un animal, a fin de cuentas, un animal con lenguaje, un animal social, un animal con facultad racional, ¿sí? A lo mejor sería, ¿por qué no apelar a lo mejor un poco más al instinto? En vez de querer tal vez humanizar, no sé, disculpen los términos, a los animales, ¿no? A lo mejor sería por ahora mi intervención. Y sobre todo, también ahorita que recordando, la cuestión de los derechos de los animales, les digo, no me odien por usar estos conceptos, soy medio neófito, y la cuestión de la perspectiva metafísica.
darle dignidad al mismo ser humano es una concepción metafísica. O sea, también le estaríamos otorgando a los animales una perspectiva metafísica y tal vez una teleología o una causa eficiente, todas estas cosas, ¿no? Que lo traigo a cuenta porque a lo mejor me acordé cuando tuvimos el Día de la Filosofía que nos preguntaron por la filosofía del derecho y Alan comentó esto de que evidentemente era una perspectiva metafísica. ¿El derecho a qué? ¿Tener derecho a qué? ¿A la dignidad? ¿A vivir? ¿O en qué sentido? ¿No? Porque también es la proyección misma de nosotros mismos para una cuestión incluso trascendental, si gustan. Esa es precisamente la denuncia de Heidegger a los humanismos, ¿no? Que todo humanismo presupone o implica una concepción metafísica del ser humano. Y esto no quiere decir otra cosa que se da por respondida, que es la esencia que es la humanitas de lo humano, ¿no? Que es la esencia del ser humano, y qué es el ser humano en situación respecto de los otros seres humanos, respecto de los otros seres y respecto de la naturaleza en general, ¿no? Quiero decir algo porque seguro que ahora tiene algo que decir. Cuando se discute esto del... No, es que es el instinto, ¿no? Su cara es declaradora. Yo solo quiero decir algo de un metadiálogo que me fascina de Bateson, que se llama precisamente que es un instinto. Y es una chica le pregunta a su papá, ¿qué es un instinto? Y el papá le dice, no es nada. Y la hija, ¿pero de qué estás hablando, papá? ¿Cómo que no es nada? Le dice, mira, el instinto es un principio de explicación. ¿Y qué explica el instinto siendo un principio de explicación? Y el papá le dice, absolutamente nada. O todo, si tú quieres. Y la niña no, como que no está pidiendo y me dice, te lo voy a poner así. Si yo te dijera que la luna tiene el instinto de orbitar sobre la Tierra, ¿me creerías? Y la niña se queda pensando un rato y le dice, sí. Dice, bueno, es que eso es un instinto, es un principio de explicación. Es un principio de explicación para señalar algo que es recurrente, normal, y añadirle o imputarle otra vez, es que todo esto está rodeado de metafísica, ¿no? Imputarle una teleología, una necesidad, un carácter de necesario a lo observado, ¿no? Entonces tú puedes observar, no nos salimos del antropocentrismo, pero el observador es el que dice, es mi instinto, porque así ha venido siendo. Y, o sea, ¿cómo le dices yo veo por ejemplo estos bailes de animales, que yo les digo bailes, además como observador, los ves en Nat Geo, el ave mostrando sus plumas. No, eso pasa aquí, claro, sí, es un baile. Claro, ¿sabes? Claro. Y bailando y tal. Claro. Y luego alguien dirá, no, es que eso tiene una finalidad reproductiva. Y yo digo, no, puede tener una finalidad estética si tú quieres, ¿no? Porque... O sea, tú lo ves y si tú quieres puedes decir, no, realmente está haciendo un performance el ave, ¿no? No importa, es el terreno del lenguaje. No sé qué opinas tú respecto del instinto. O a lo mejor apelar a la facultad nutritiva y a todas estas para quitarle la palabra instinto, pero ya que lo sé, venga. Sí, bueno, no sé, es que esta parte del instinto también a mí me parece súper problemática, ¿no? Sobre todo por cómo la utilizamos, ¿no? Eso, o sea... Como lo que mencionas, ¿no? A veces hasta la cosa más cruel podemos decir que es instinto, ¿no? Y lo quiero relacionar un poco con lo que mencionabas, ¿no? Por ejemplo, hay insectos que nos enferman, que nos hacen daño. Y en este sentido, o sea, sí quisiera aclarar, ¿no? No es como, o sea, en este sentido que también somos animales, ¿no? Nosotros somos animales y siendo como, o intentando ser coherentes con esta idea, pues un animal... tiene este instinto, ¿no? Esta necesidad de sobrevivir. Y si algo me enferma, pues no lo voy a dejar ahí que me siga enfermando, ¿no? O sea, en este sentido, muchos antiespecistas han delimitado esa parte, así de, bueno, o sea, a ver, si un antiespecista tiene... o sea, se tiene que desparasitar igual, ¿no? Sí, o sea, porque si no, te mueres. Y también eres un animal que está luchando por sobrevivir, ¿no? O sea... Exacto. Sería, o si te pegan los piojos, no te vas a quedar con los piojos, se los vas a quitar, o si tu perro o tu gato tienen pulgas, se las vas a quitar, ¿no? Algo le vas a poner para que no las tenga, ¿no? ¿Y cómo es que sigue siendo antiespecista si realiza todas esas acciones? Es que es lo que te quería preguntar hace rato, ¿cómo lo resuelves tú? Dado que tienes la perspectiva general y respecto de tu alimentación y de este tipo de problemas, ¿cómo seguir siendo antiespecista?
siendo antipiojos, por ejemplo. ¿no? El instinto de supervivencia. Sí, no, pero es que hay una cuestión ahí. A ver, primero, ¿no? Pensar que podemos ser 100% coherentes Claro. es totalmente falaz. Imposible. No, imposible. no podemos, Nadie. ¿no? Hipócritas todos. Sí, claro, Hay súper que- hipócritas. Hay que empezar por ahí, ¿no? Por, Sí, por sí, la sí. imposibilidad de la congruencia. Me encanta la idea. Sí, porque además lo que comentaba al principio, esto de la pureza moral y Claro, estos la baños de... superioridad, No, sí. eso no es cierto, ¿no? O sea, pues, y entre los veganos, y eso es algo que odio, ¿no? Se da mucho esta Sí, esta la cosa de superioridad moral. quién es más vegano, ¿no? Una competencia ahí de... El que tenga una fixie, ¿no? Yo soy vegano nivel 5. yo tengo piojos, no es cierto, Con No, razón. no, pero, o sea, lo que voy es, a ver, o sea, si estamos diciendo, o parte de nuestro argumento, ¿no? Es que, no, pues somos animales y tal, pues, a ver, lo que va a ser un tigre, un conejo, un gato, una cucaracha para sobrevivir, pues también lo vas a hacer tú, ¿no? Pero hay una gran diferencia entre las acciones que son por supervivencia a lo que ya es algo más allá, ¿no? Como estas pensado. personas que dicen, no, bueno, es que no podemos pensar que un león se va a hacer vegetariano, ¿no? Es su instinto, ¿no? Y en este sentido es, bueno, a ver, sí, claro, un león jamás se va a hacer vegetariano, pero... tampoco tiene granjas de gacelas, ¿no? Claro. Granjas intensivas de criar gacelas, ¿no? Come lo que necesita. Claro, y y ya. no más. Y no más. Entonces, yo creo que en ese sentido, si nosotros hiciéramos eso, pues otra cosa sería, ¿no? No, justo lo que dice Plutarco a la hora de comer carne, justo la defensa de Plutarco es, el problema no es que comas, el problema es que lo haces como con un despropósito, no nada más porque comas. Dice, no pasa nada que tú mates a un animal, el asunto es que lo matas y desperdicias todo lo que haces. Y si lo dices que es porque es un asunto animal, pues no lo haces como lo hace el tigre o no lo haces como lo hace el león. Y de ahí le banca cosas como la inteligencia a los leones, porque dice, el león es muy inteligente porque no come más de lo que necesita comer y no está cazando todo el tiempo, a diferencia de ti que estás cazando todo el tiempo. supermercado. No, a mí me encanta porque cada vez que no me dedico, pero las pocas veces que me tocan las cuestiones sobre el vegetarianismo, no hay una parte en los ensayitos de Plutarco que no haya intentado haya abordar. Dice algo así, parafraseando, que los seres humanos, problemas en el paraíso. Dice que los seres humanos en esta cosa de los leones, somos medio sonsos, porque aparte, dice, cazamos y nos comemos animales tiernos, sin dientes, que no nos van a morder, que no nos van a atacar. Dice, no comemos leones, no comemos lobos, comemos vacas, y comemos conejos y comemos cabras, pero no andamos comiendo carne de animales terribles. Dice, ahora, si lo quieres hacer por gusto, pues te reto. Y si, dice Plutarco, si tu argumento es que es natural comer carne, te reto a que lo hagas de manera natural. Que tú destripes Pues, que comas mientras destripas y matas a un animal como lo hace un león. Dice Plutarco, si tu argumento para decir que comer carne es porque es natural a la naturaleza, hazlo como es debido en la naturaleza. No lo adornes, porque le parece como embalsamar. Dice, ponerle sazonadores y jugo mag y patrocínanos y un poco de papel aluminio y meterlo al horno es embalsamar algo que está muerto y que te da tristeza. Dice, si tu argumento es que es natural, destripa. Dice, ni siquiera es que lo mates y luego te lo comas. Es que lo mates mientras te lo estás comiendo como lo hace la naturaleza. Entonces el tipo se vuelve así como retador y dice, a ver, los argumentos para no comer carne es este otro, y los aborda, pues hazlo así, o hazlo así, o hazlo así, y en ninguna de las maneras te vas a atrever a comer carne. Y justo el diálogo empieza con Pitágoras. Dice, tú te preguntas, ¿qué llevó al loco de Pitágoras a dejar de comer carne? Dice, esa no es la cuestión. La cuestión es, ¿qué llevó a la primera persona a comer carne cruda?
A lo mejor se comía los vegetales crudos también. Sí, me acordé de los vampiros vegetarianos de Leonora Carrington. Ahora que decías los leones no tienen granjas de gacelas, los vampiros vegetarianos tendrán plantas de tomates. Probablemente. No, y conectando esto con lo que comentaba Oscar hace rato, ¿no? De Melanie Joy, de estas 3 Ns, ¿no? De lo que es, que es como mucho de nuestros argumentos, ¿no? No solo para comer carne, sino porque, bueno, ahorita y casi siempre tendemos a enfocarnos en la comida, pero también hay otra cuestión, ¿no? Los zapatos. La experimentación, Sí, el claro. vestido, o sea, los usamos, en realidad parasitamos a los animales, ¿no? A las demás especies, ¿no? Y esto de que algo es natural, necesario y normal, ¿no? Son estos argumentos que da Melanie Joy para decir, bueno, de esta manera hemos justificado utilizar a los demás animales, ¿no? Con estas 3 Ns. ¿No? Que justamente cuando yo digo es que es normal, todo el mundo lo hace, ¿no? Porque voy a ir en contra de la tradición, Claro. ¿no? Es necesario porque, pues, si no me voy a desnutrir. Y ahí tenemos un montón de médicos, ¿no? Anunciando, bueno, el médico con la batita anunciando el yogurt o algo así, ¿no? Que están avalando que es necesario porque si no nos morimos, ¿no? Apelando a esta cuestión de la supervivencia. Y que es... La clásica de la proteína, ¿no? ¿De dónde vas a cagar? claro, De los cacahuates. Carne de res, ahora adicionada con proteína animal. claro. Y bueno, que es natural porque, pues... Viene de las vacas son naturales. No, y además nosotros... Hemos cazado animales hemos desde hace tiempo, ¿no? Ah, sí. Pero como si hubiera un acceso directo a la naturaleza, Exacto. como si el acceso a lo natural no estuviera mediado. Hoy en día, apelar a la naturaleza para defender cualquier cosa Es el peor de los argumentos. Es insostenible, así insostenible. o aceptas que todo lo que está a tu alrededor es natural, desde los vasos de plástico hasta, Sí. Hasta las los pirámides de chips, Egipto. las pirámides, Nacieron o ahí. rechazas todo vínculo con la naturaleza. Oigan, hay Claro. igual en la sabiduría popular, que es la de los memes, este tipo de imágenes de pienso, es creo que la panza, ¿no? O algo así que ponen como la imagen de si la tienes que lavar como X número de veces, la misma naturaleza está diciendo que no es comible, ¿no? Pero bueno, pensando... Con 2 lavadas está en la pancita, tú no te No, preocupes. pues no. Le echas cloro y ya. No creo, no creo, pero Le echas son cloro, este tipo cabrón. de cosas que pienso que, o sea, lo digo de broma en cierto sentido, pero quizá alguien le prende un chispazo como de jajaja, pues, que, oye, no había pensado que sí es cierto, ¿no? Como que comemos la carne poniéndole un montón de plantitas y de cosas para que sepa rica, entonces lo que sabe rico, pues son las plantas y las cositas que le aderezas, ¿no? Pero, aguántame. Tenemos un programa dedicado al transhumanismo, ya para dar paso a lo siguiente, porque como dicen siempre la comida y todo, pues nos mueve y pues está No vives de demostrado acá. ensalada. Pero bueno, tenemos un programa dedicado al transhumanismo, que hablamos también ahí de ciencia ficción y eso está enfocado al lado pues más tecnocientífico, ¿no? Pero justo con todas estas reflexiones de los animales, de las especies, de verlos y ponernos en, pues ahora sí que en el otro lado, o pensarlos desde su manera de ser de ellos y no solo desde nuestra visión humana, pues está el poshumanismo, que es el que tú trabajas y que pues si nos empiezas a dar aquí como... pues una charla de esto, ¿no? Rosy Braidotti, las teorías que proponen, está también esta... se me fue el nombre, la del osito Teddy, la del... ¿A Donna Haraway? Donna Haraway. Donna Haraway. Y todo esto. Sí, que bueno, ella dice que no es posthumanista, ella lo, ok. lo Sí. niega, ¿no? Dice que ella Soy no, un cyborg. que ella no está Pero en tiene esa estas ideas como corriente. del cutluceno y Sí. todo. Me encanta por lo que toma de la literatura, ¿no? Sí, no, Donna Haraway ahorita trae una cosa hermosa porque justamente está planteando, ¿no? Que toda esta nueva forma... bueno, quiero, antes de llegar a Donna Haraway, quiero empezar con Braidotti, ¿no? Claro. Porque justo esta parte que venimos hablando de los humanismos, ¿no? Y que el transhumanismo finalmente es una continuación de esto, ¿no? O sea, una posibilidad de lograr todo esto que se planteaba desde el Renacimiento, ¿no? Pero ya con tecnociencia, ¿no? Y en este sentido,
el posthumanismo crítico, ¿no? Porque hay muchos tipos de posthumanismo, el de Braidotti le llama posthumanismo crítico, es el que va a decir, a ver, espérame, ¿no? Pero, ¿dónde está la parte, primero la parte ética de todo esto, ¿no? Segundo, también, a ver, me estás hablando de el mejoramiento humano, ¿no? Que no va a haber muerte, que no va a haber enfermedad, etcétera. Y bueno, empezando por ahí, me estás hablando del humano, ¿no? Como esta figura todopoderosa, ¿no? Pero ¿quién es humano? El hombre europeo, heterosexual, ¿no? Y al final... Alfabetizado, claro. Al final... y cristiano. Humanos Protestante. son bien poquitos, ¿no? O sea, si seguimos todas estas características, pues nosotros no somos humanos, nunca hemos sido humanos y probablemente nunca lo seamos, ¿no? Entonces, en este sentido es como nosotros ya somos posthumanos, ¿no? El transhumanismo piensa que en un futuro, cuando estemos mejorados y no envejezcamos y todo esto, vamos a ser estos posthumanos, pero Braidotti dice, no, ya somos posthumanos, ¿no? O sea, nosotros ya estamos viviendo más allá de eso, ¿no? ¿Porque estamos experimentando la fractura del significado de humano o por qué? Sí, justamente por eso, porque, a ver, lo que se considera humano, pues realmente, ya, por el hecho de nosotros vivir en México, ya, bye, ¿no? Primera parte de no check, ¿no? Luego, igual, si eres mujer, pues menos, ¿no? Y así, ¿no? Y va diciendo, bueno, hay otras formas, o sea, hemos encontrado otras formas de relacionarnos, ¿no? Y justo ahí quiero llevar a Donna Haraway porque ella, por ejemplo, dice, bueno, ninguna de las dos está peleada con la tecnología, ¿no? Ninguna es tecnofóbica. Y Donna Haraway tiene una propuesta de esta idea de crear ficciones, ¿no? De mundos posibles en los que seguimos con todos estos problemas, ¿no? Ambientales, de sexta extinción masiva, ¿no? Porque aparte Braidotti dice, no, pues estamos en una intersección súper importante, ¿no? Porque estamos entre la cuarta revolución industrial y la sexta extinción masiva, ¿no? O sea, es un momento súper clave, ¿no? Braidotti es muy optimista y dice, bueno, hay una manera este es el momento para cambiar las cosas, ¿no? Y Haraway con esta idea de las ficciones, por ejemplo, tiene este texto de Los niños del compost, ¿no? Se los recomiendo bastante, donde es un mundo en el que hay una niña que es como híbrido pues es humana, pero tiene... máquina. No, mariposa, ¿no? Tiene antenitas de mariposa. Hay varias generaciones de Camille, hay 5, y cada una tiene como una distinta mutación, ¿no? Bueno, no les quiero spoilear, pero es una onda muy realista porque dice, bueno, sí, o sea, toda esta cuestión de que nos vamos a empezar a mezclar genéticamente va a suceder, ¿no? Pero esto podríamos utilizarlo para crear mundos posibles, ¿no? Alternativas, ¿no? A lo que propone el transhumanismo, que es esta idea de ser perfectos, ser... inmortales. De hecho, bueno, su símbolo es el H+, ¿no? Claro. Más humanos. En realidad Sí, es Human Plus. prolongar lo La humano. asociación como asociación se llama Human Plus. Sí, entonces prolongar lo humano a través de la tecnología, ¿no? Y obviamente implicando el superar la muerte. Y con etc., fechas, etc. ¿eh? Pero, sí, claro. Pero esto posthumano lo veo más como una integración junto con las otras especies. Yo no sé si han visto esta película que es Pokémon, Pokémon la película, Detective, de hecho es Detective Pikachu se llama, ¿no? Mira, No, es que no la hemos- no, suena, la neta yo sí la vi, sí me suena gustó. una Yo sí la tontería. vi. No, sí, suena una tontería, pero Sí te creo. vela. Detective Pikachu está chida, sí. Es que mira, es inclusive, o sea, ahí sí podría ser algo como transhumano, y hablando de las realidades, porque como saben ustedes existe Pokémon Go, ¿no? En el que ya vivimos una realidad
otra realidad superpuesta a esta realidad, como que tú sales y los que la juegan, aquí están viendo un Pokémon en la esquina y van y lo cazan y lo atrapan, lo que quieras, ¿no? Y conviven con él y juegan y así. Obviamente esto es como en el mundo real, donde para acceder a esa realidad pues tienes que usar una aplicación en el que te plantea esta realidad que ves a través de tu teléfono. O sea, hay como, si quieres hablar de fantasmas o lo que quieras, pero hay cosas... Realidad aumentada, ¿no? Sí, es realidad aumentada, hay cosas que nosotros no vemos, pero que ahí están, ¿no? Y quienes están jugando esto Claro. lo hacen. Ujú. Los entrenan, lo X, lo que quieras. Pero en la película, ya como tal de Detective Pikachu, te plantea una isla donde conviven los Pokémones y los humanos. O sea, y conviven. O sea, de hecho, la sociedad de ese lugar está planteada para la convivencia. O sea, ellos, los humanos, consideran a los Pokémones. O sea, pues es delito que le hagas algo a un Pokémon porque tienen que convivir juntos, porque ahí viven. Y por eso yo sí pienso la película Detective Pikachu como una película poshumana, en este sentido de un poshumanismo crítico de la convivencia con otras especies. Obviamente es una ficción, los Pokémon no existen, ¿no? Pero, o bueno, sí, si los ves aquí con tu aplicación. Pero, bueno, ya dinos tú lo teórico, ¿no? Yo ya eché el Pokémon acá. Antes de que nos digas lo teórico, me interesan mucho estos títulos que se le ponen al humanismo, como el posthumanismo, el transhumanismo. Recuerdo las discusiones también sobre la modernidad, la postmodernidad, la hipermodernidad, que son adendas a una tradición, ¿no? Que tiene una carga semántica, que es el resultado de una serie de diálogos, ¿no? Entre pensadores y pensadoras. Y para esto quisiera remontarme, sé que nos tienes una cita del filósofo que voy a mencionar, al segundo humanismo. Ya dijimos que el primero es el griego, la aparición de la idea de antropos, pero este segundo, que es el más citado, que es el renacentista, donde dentro de todas las figuras hay un filósofo que se llama Pico de la Mirandola, que escribe un texto que se llama El discurso sobre la dignidad del hombre, que me parece que prefigura para el futuro, para la posteridad, lo que han de ser los humanismos, y esto es enaltecer aquello que hace digno al ser humano, enaltecer las capacidades, las potestades, qué es lo que nos hace ser humanos, pero no es una pregunta a qué es lo humano, sino qué es lo bueno de lo humano, qué es lo que hay de grande en el ser humano. Y la primera respuesta que aparece, que es esta de Pico, me parece brillante, porque tiene que ver con dice, Dios hizo a todas las criaturas ya terminadas. La ventaja del ser humano es que no está terminado y que se puede terminar a sí mismo, que tiene la tarea de hacerse a sí mismo. Y esto evidentemente tiene ecos en el otro humanismo sartreano, ¿no? De la existencia precede a la esencia y todas las ideas que tienen que ver con que no somos un ente dado, no somos un dato, ¿no? Sino que somos una entidad en permanente construcción. Sí, claro. Creo que en este sentido, bueno, no sé si sea buen momento para decir cuando la quieras, cita. cuando quieras. Es tu programa. Gracias. Bueno, les leo la cita, ¿no? Dice, a la postre me parece haber entendido por qué el hombre es el ser vivo más dichoso, el más digno, por ello de admiración, y cuál es aquella condición suya que le ha caído en suerte en el conjunto del universo, capaz de despertar la envidia no solo de los brutos, sino de los astros, de las mismas inteligencias supramundanas, increíble y admirable. Y cómo no, si por esa condición, con todo derecho, es apellidado y reconocido el hombre como el gran milagro y el animal admirable, ¿no? Y bueno, después pasa otra partecita y está hablando de cómo crea Dios al hombre, ¿no? Y dice, así pues hizo del hombre la hechura de una forma indefinida y colocado en el centro del mundo. Le habló de esta manera: no te dimos ningún puesto fijo, ni una faz propia, ni un oficio peculiar o Adán, para que el puesto, la imagen y los empleos que desees para ti, esos los tengas y poseas por tu propia decisión y elección, ¿no? Para los demás, una naturaleza contraída dentro de unas ciertas leyes que les hemos prescrito, tú, no sometido a esos cauces, ¿no?, angostos, te la definirás según tu arbitrio al que te entregué. Te coloqué en el centro del mundo para que volvieras más cómodamente la vista a tu alrededor y miraras todo lo que hay en ese mundo. Wow, el vértigo de la libertad, ¿no? Me da mucha curiosidad la relación que hay entre Pico y Jean-Paul Sartre.
porque cuando escribe la carta sobre el humanismo, está tratando de defender el existencialismo del devenir en el que se había convertido, de la moda, ¿no? De cómo se había entendido la palabra existencialismo. Le estás picando, Adrián. La carta es de Heidegger. Ay, La carta al humanismo. ya, perdón. Quise El decir, humanismo, el el existencialismo es un humanismo. humanismo, claro. La carta sobre el humanismo es la de lo que se colgó Heidegger, ¿no? Los gajes de estar en vivo. Sí. Si el existencialismo es un humanismo, es el texto en el que defiende ¿Qué la vale idea con de el humanismo? existencialismo. Y dice, es un humanismo porque trata de responder a la pregunta de qué es lo fundamental en el hombre y plantea la idea de esta libertad radical, esta libertad de la que no te puedes escapar. Si actuar de mala fe es fingir un determinismo. Es decir, yo soy así porque así me hicieron, o aquí me llevaron las circunstancias, o porque me empujó esta persona. Eso es actuar de mala fe. Actuar de mala fe es reconocer que uno elige, que el mero hecho de actuar implica una elección. Obviamente esto también tiene ciertos presupuestos materiales, ¿no? Que es en los que estaba pensando Sartre, me parece que en su época. Pero quisiera devolverme, no sé si hay otra intervención antes, pero a esta idea de que con Heidegger, o no sé si específicamente con él, ya me dirás tú, ahora sí la carta sobre el humanismo, donde responde a una carta que le escribe Jean Beaufret, preguntándole algo así como, ¿cómo seguir manteniendo el sentido de la palabra humanismo? Y precisamente Heidegger lo que dice, no, o sea, ¿por qué quieres mantener eso? ¿Por qué quieres mantener eso? Dice, cada humanismo es la respuesta a una determinada situación de lo humano. El cristianismo es un humanismo que sitúa lo humano como el hijo de Dios o en relación con Dios. El marxismo es un humanismo en la medida en la que sitúa lo humano como la persona que trabaja o la persona que requiere medios, el humano en su dimensión social, ¿no? El existencialismo es un humanismo en la medida en la que coloca al centro la decisión o la autodeterminación existencial. Para el resto de las cosas que tienen una esencia definida, la esencia precede la existencia, pero en el caso del ser humano, existir es la propia esencia. Uno se va dando a sí mismo la esencia. Y lo que Heidegger dice es, si nos vamos a preguntar qué es lo fundamental, hay que volverse a hacer la pregunta, ¿cuál es la relación fundamental que tiene el ser humano? ¿Cuál es la pregunta pertinente para hacer respecto de lo humano? Y dice, bueno, pues es la pregunta por el ser. ¿Qué relación tiene el ser humano con el ser? O sea, no qué relación tiene con los otros, no qué relación tiene con Dios, no qué relación tiene con los animales, sino con aquello que lo hace radicalmente distinto de los otros, que es su relación con el ser o con el todo. Y yo lo que te quería preguntar, salvo otras intervenciones, era si ¿por qué seguir manteniendo el humanismo aún poniéndole post o poniéndole trans? Sí, de hecho, por ejemplo, Braidotti, ella dice, bueno, no me gusta el término posthumanismo. Para mí es un término como temporal, ¿no? En lo que encuentro algo que sea más acertado. Dice, pero definitivamente, bueno, porque también está el antihumanismo, ¿no? Y ella dice, yo fui educada en el antihumanismo. Y dice, pero también sé que no puedo, no nos podemos desligar del todo de estos humanismos. O sea, por eso está este término como interino, ¿no? De posthumanismo, porque de alguna manera sí estamos tratando, o bueno, ya estamos tal vez un poco más allá de esta concepción de lo humano, ¿no? En tanto que pues muchos no encajamos con esta idea de ser humano, pero dice, bueno, no es un antihumanismo, ¿no? Porque definitivamente hay cosas de los humanismos que nos sirven todavía, ¿no? Que ayudan en esta transición, en estas nuevas formas de vida, ¿no? De coexistir con otras especies incluso, ¿no? Y en este sentido, pues tampoco nos podemos desligar todavía del todo del término de humanismo, ¿no? Por eso, bueno, está este post que puede ser, que no necesariamente es trascenderlo, ¿no? O sea, puede ser trascenderlo, pero también puede ser una forma diferente de humanismo, ¿no? Entonces, ahí hay una cosa, estos términos como son nuevos, en teoría, ¿no? Todavía son muy como... Arrastran la tradición. Sí, y tienen muchos... por ejemplo, Braidotti lo interpreta de una manera, ¿no? Los transhumanistas... Los de la Universidad de la Singularidad tienen... Exacto, es otra cosa. Es otra cosa totalmente diferente. O sea, para ellos el posthumano es una cosa totalmente diferente. Por ejemplo, hay una mujer que se llama Patricia
McCormack, y ella habla del ahumano, ¿no? De quitar totalmente el término de humano, de eliminarlo. O sea, que ese es como el cáncer, ¿no? el término humano. Un tanto a la Heidegger, ¿no? Bueno, no como un cáncer, pero la Heidegger es... No quiero meterme con conceptos precargados de... Sí. Yo quería nada más retomar un poco, ahorita que me cortó Oscar, que qué bien que lo hace ya. Perdón. Ya lo extrañábamos, la verdad, ya se extrañaba que viniera. Respecto a la cuestión gastronómica que comentaba, ¿no? De que se pone mucha aditamento, sazón y todo esto a la carne. Eran 3 ejemplos que quería citar. Uno de un amigo que nosotros veíamos raro porque siempre comía la carne así normal, o sea, sin ponerle nada, ni sal, ni nada. Crudita. Y básicamente es que ustedes no saben comer carne, les gusta poner esa chingadera. O sea. Y también estaba otra amiga que se hizo vegetariana por el hecho de que no podía comer carne. Y realmente ella la veía, le daba asco. Así que no, yo soy vegetariana por eso y no como nada que venga de un ser vivo. Ya, bueno, está bien. Y también está, creo que la otra perspectiva, tenía un compañero, un amigo, no sé si todavía sea mi amigo, espero sí, te mando saludos, Abraham. Después de esto que vas a decir, yo creo que no. Te quiero mucho. Abraham, no te olvides de seguirnos en Twitter, Instagram, Facebook y patrocinarnos en Patreon. Que estaba en su época vegetariana, vegana en la universidad, pero se me hacía muy extraño que hiciera una mímesis de la carne a través de los vegetales. Y eso era completamente extraño para mí, porque decía, no, es que me traje unas milanesas de soya, así de que... ¿Really? Un ceviche de setas. Sí, y creo que lo que más me ha impactado todavía fue unas salchichas veganas que comimos hace un año, tal vez, o Sí, que en el cumpleaños... No, sí, algún cumpleaños. fiesta de Beyond salchichas. Meat. Ajá. Y que era lo mismo, sabía igual que probar la carne. Sí. Y es Sí, extrañamente porque están estos dos polos, ¿no? Que o la carne le pones muchos condimentos o a la soya, no sé qué sea, pero también le pones muchos para tener una imitación de la carne con claro. hasta con la concepción media teológica, ¿no? La carne. Un poco la de sangre, imitación. un poco de grasa. Sí. Sí, hay un... ¿No? Sí. No, hay un filósofo francés de 1700, ilustrado, Brillant, se apellida, no me acuerdo el nombre, en el que justamente con ese susto enumera cómo en su época, en el 1780, durante la Cuaresma, durante la época de que los cristianos no comen carne, hacían platillos con pescados y con vegetales, pero incluso le daban la forma de la carne. Decía, yo veo en la mesa de los duques cómo hay piernas de cerdo, pero hechas de pescado No se llama... El pescado que no es carne, ¿no? Claro. De los árboles, seguramente, ¿no? Claro. Brotó, El pescado que sembré. El textito Claro. se llama Fisiología del Gusto y tiene esa peculiaridad en la que habla de cómo en la época de Cuaresma hacen... No. Solo un comentario ahora que lo reflexionaban ustedes de lo que decía Adrián, ¿no? Como estos nuevos términos arrastran todavía la tradición y como en estos ejemplos más pedestres, pues se termina arrastrando como los mismos nombres, ¿no? Yo algo recuerdo cuando lo que estaba en el curso con Carla, yo también, o sea, ¿por qué le dicen entonces carne de soya, ¿no? O sea, ¿por qué hay también como un arrastre de esa tradición? Y como algo, yo decía, yo es lo que decía, o sea, la ensalada de carne, ¿no? Incluso gracias a nuestros patrocinadores tenemos estas malteadas de leche de almendras. Claro. Pero yo lo que le decía, o en ese entonces pensaba como, ¿por qué no inventan sus propios nombres? O sea, para mí sería más atractivo. Claro que sería raro y la gente diría, ay, pues ¿esto qué es, no? Obviamente hay que buscar algo que ya sea medio conocido como para que la gente se trate de adaptar, ¿no? Pero eso, ¿no? Como tanto en lo teórico hay un arrastre como esa tradición, como pareciera que en lo mundano, Ajá. en lo práctico, pues tiene que haber un arrastre también de lo que ya se conoce, ¿no? Adelante. Sí, ahí me gustaría decir 2 cosas, ¿no? La primera es que la comida tiene una connotación súper emocional. Ujú. Es decir, ¿por qué buscamos
la fórmula perfecta para el queso vegano, ¿no? Claro. Que no terminamos de encontrar, ¿no? El queso vegano que sí sepa queso. Que sí sepa queso. ¿Por qué? Porque la comida tiene un significado emocional, ¿no? El hecho de conectar con estas emociones que nos provocan ciertos platillos, cierta comida, ciertos sabores incluso, ¿no? Esa es una cuestión, ¿no? O sea, ahí hay una cuestión emocional, esa es una. Y la segunda, bueno, no podía faltar Derrida, perdón, en esta conversación. Claro. No podíamos hacer el programa si no salía Derrida. No ha salido Nietzsche, por cierto. Ni Sócrates. No, bueno, porque yo siempre lo traigo a colación, ¿no? Pero en este caso, él dice, ¿no? Bueno, es que hasta el más vegetariano, el más vegano, ¿no? Sigue siendo carnívoro, ¿no? ¿Por qué? Porque sigue comiendo y alimentándose de otros, aunque sea simbólicamente, ¿no? Y por ejemplo, esto que mencionabas, ¿no? De que buscamos cierto sabor o que esta carne de Beyond, ¿no? De hamburguesa, que incluso tiene el color, ¿no? Como así rosita. Se le intenta que con betabel suene más así, la consistencia con el chícharo. Y que la gente que no es vegana ni vegetariana dice, ay, no, sí sabe a carne, ¿no? Esto está muy bueno y tal. Es una huella también de esto, ¿no? Utilizando un término derridiano, es la huella de esta reminiscencia que queda de esta necesidad, ¿no? Y esta cosa que no nos podemos quitar de comernos al otro, ¿no? Vestigial, algo vestigial. Sí, que aunque sea simbólicamente, pues lo seguimos haciendo, ¿no? Y bueno, lo hacemos de muchas maneras, unas más violentas que otras, ¿no? En nuestros discursos, como les decía, ¿no? Que podemos ser muy, muy veganos, muy antiespecistas, pero podemos ser súper clasistas o súper sexistas o súper racistas, ¿no? Y bueno, eso es también parte de comerse simbólicamente al otro, ¿no? Bueno, los católicos se comen a Dios cada 8 días. Claro, y él lo toma por ahí, ¿no? Lo empieza a explicar desde ahí, ¿no? Tenemos una cultura de comernos al otro. Sí. Caníbal. Dijimos que somos todos profundamente inconsistentes. ¿Cómo sería un mundo poshumano, digo, de acuerdo a Braidotti o algo así? ¿Cómo sería? Sí, sus planteamientos, cómo tú te lo imaginas, o si ella lo plantea, o cómo podría ser. Ella plantea, de hecho, varias cuestiones, ¿no? Ella plantea una cuestión que se llama, la ética y la política afirmativas, ¿no? Ella dice, todo esto que estamos viviendo, ¿no? Esta coyuntura, la sexta extinción masiva y la cuarta revolución industrial, aquí estamos, o sea, tenemos un momento en el que podemos empezar a cambiar las cosas, ¿no? Y dice, ella, por eso les decía que ella es muy optimista, ¿no? Porque ella dice, sí podemos hacerlo, ¿no? Esta parte de coexistir con otras especies, despegándonos un poco de esta idea de lo que debe ser un ser humano, tiene una propuesta, ¿no? Con la ética y con la política, y tiene mucho que ver con mirar hacia, ella le llama a estas subjetividades nómades, ¿no? O sea, todas estas, estos grupos de personas que han tenido que romper ciertas dinámicas en su vida cotidiana y armar las propias, ¿no? Para poder, sobrevivir en este mundo donde en realidad no son humanos, ¿no? O sea, dentro de esta idea. Entonces, ella plantea que tendríamos que, en cuestión, por ejemplo, de los animales, dejar de parasitarlos, ¿no? En el sentido de estas metáforas que ella dice que son sumamente infantiles, ¿no? Que tenemos de los animales, porque siempre nos referimos a ellos con estas metáforas, como lo que mencionaban de las fábulas y todo esto. Les atribuimos ser héroes morales. Claro. Y dice, primero hay que romper con esas metáforas, ¿no? Porque eso no es cierto, ¿no? Son ficciones que nos contamos. Y aquí la idea es, a ver, ¿qué ficción nos vamos a contar ahora que nos permita
seguir con esto, ¿no? Seguir con, bueno, como en palabras de Haraway, seguir con el problema, ¿no? Porque el problema no se va a quitar. O sea, tampoco es como ver el mundo rosita de ahora todos vamos a ser felices y vamos a coexistir en paz, Claro. ¿no? No funcionaría así. Mientras haya cultura hay problema. Ujú. Creo que, no sé, me corregirán, pero también a lo mejor la cuestión esta de Montessori iba apelando a este sentido de evitar la humanización de los animales, no sé. María Montessori. Ajá, la última... El sistema Montessori. Ah, ok. Es hasta donde yo tenía entendido, porque alguna vez ahí en la librería llegaron y, no sé, venimos de tal escuela, pero necesitamos unos libros que no tengan a los animales hablando, y así que... Órale. ok. Permíteme. Historia de México. Sí, y me pareció extraño, pero como Tenemos que en rebaja la historia del ojo. se lo voy a llevar. Álgebra de valor, ¿no? Sí, claro. Y me pareció mucho extraño, pero ahora me vino a la mente por esta cuestión de pues romper con el humanismo de los animales, ¿no? A lo mejor tendríamos que revisar, por lo menos yo me llevo de tarea esto de los Montessoris, porque sí tenían una educación, o por lo menos esa vez me lo dijeron. Si no, ahí los galloescuchas nos escriben para aclararnos este punto. Sí, de hecho, Braidotti plantea esto, ¿no? Bueno, si nosotros, o sea, somos posthumanos, los animales tendrían que ser postanimales, ¿no? O sea, tendría que haber una postanimalidad, porque esta idea de animalidad que tenemos ya También no encaja. También se tiene que modificar. Claro, o sea, tendría que modificarse a la par, ¿no? Sí. Pero hacemos la ecuación y como tienen post los dos, lo quitamos. Sigue quedando Queda igual. Sí, queda igual. humanismo y animalidad. Cambiar para Humanismo estar y igual. animalidad. Y ahí quedamos. Yo quiero hacer un giro radical acerca de la charla. Decía Merino que hoy iba a ser sobre el poshumanismo y el transhumanismo la charla, pero no, yo creo que se trata de nuestra invitada, que es Carla Suárez. Y como en una onda total y completamente distinta a la que estamos platicando del tema, me gustaría preguntarte, ahora que tienes un puesto, un encargo en la Universidad Autónoma de Querétaro, y a colación de que nos estás acompañando y que estamos muy contentos de que estés con nosotros en la mesa del Gallo para Asclepio, ¿nos puedes contar qué panorama auguras tú para las artes oscuras de la filosofía? Ya no, si me lo permiten estos galles, sacar el tema, un tema aparte, sino que nos cuentes, ahora que tú estás en contacto con las generaciones que están estudiando la filosofía, con las personas que tienen un interés tan legítimo que se han atrevido a abrazarlo como una profesión, que se están volviendo justamente profesionales de la filosofía, ¿cómo ves tú el panorama para esta profesión que es la filosofía? Yo, la verdad, en este sentido voy a ser súper optimista porque Porque yo- estás en vivo y te están escuchando. no, Muchos es estudiantes. genuino. La verdad es que yo estoy muy, muy contenta porque estas nuevas generaciones o estas que me han tocado, yo veo que hay una necesidad de cosas muy diferentes, ¿no? De temas que no se trabajaban, por ejemplo, en la universidad, se están demandando, ¿no? Ya hay un interés un poco más social incluso, ¿no? De ciertos temas, ¿no? Como que antes no había como esta demanda o esta preocupación y ahora la piden, ¿no? Incluso cuando se hace algún comentario no muy apropiado, los chicos lo señalan, ¿no? Así al profesor o a la profesora, ¿no? Oye, pero esto no sería muy correcto por esto y esto, ¿no? Entonces, a mí me inyecta como de mucho entusiasmo que se estén demandando estas cosas, que hay como una nueva forma incluso de ver la filosofía, ¿no? Ya muchos quieren dedicarse a la difusión de la filosofía, ¿no? O sea, ya ven la filosofía como algo más que estar dentro de un salón, ¿no? Discutiendo entre nosotros y ya, ahí quedó, ¿no? Lo ven como una cosa que tiene que salir, que se tiene que difundir y
Y en este sentido, bueno, todo cabe, ¿no? También la investigación es súper importante. Claro, claro. Igual hace falta que se siga estudiando a Kant, tal vez, no lo sé. Pero vamos, ya hay inquietudes nuevas y formas súper creativas de abordar la filosofía. Y a mí eso me inyecta como también de mucha esperanza, ¿no? Porque creo que ahí podemos darle un nuevo aire a la filosofía que puede dar para bastante tiempo, ¿no? Que seguramente tendrá que ver con nuestra concepción de lo humano, ¿no? Claro, que no va a estar desligado ¿Quién de... está filosofando? Sí. Y desde qué perspectiva se está filosofando y qué significa que el ser humano piense filosóficamente, ¿no? Decía una maestra que le tenemos mucho cariño. ¿Por qué sigue habiendo filosofía? Porque la filosofía abre caminos y siempre va a existir esta sed de... Imagínate que la ciencia abarque todos los rincones del conocimiento, siempre el no, siempre el negacionista va a tener un lugar preponderante. No podemos prescindir de los negacionistas, aunque vivamos en la mejor de las utopías posibles, tiene que haber alguien que diga, yo no estoy de acuerdo. No, claro, y me da, pues también, no sé, hablando por todos, quizá nos da o me da un poco de gusto escuchar lo que dices, tú que estás en un contacto directo con los profesionales que se están formando para la filosofía, pues porque nosotros, con los chavos, porque nosotros lo que estamos haciendo es un ejercicio de divulgación de la filosofía, porque creemos que hay una necesidad, no de la gente interesada como profesional, sino de la gente en general interesada en la filosofía, por consumir filosofía, por saber qué es el poshumanismo, por saber qué es el transhumanismo, por saber de qué van las cuestiones animalistas en todos los ámbitos y todas las cosas que han salido a discusión ahí. Yo quiero cerrar mi intervención porque ya estamos cerca del final. Y ya que extrañaron a Nietzsche, no, pues se va a aparecer otra vez. Cuando pienso en el transhumanismo, pienso en la superación de lo humano, sí, ¿no? Y pienso dónde está localizada la superación de lo humano. Sí. El transhumanista piensa que la limitación está en nuestras capacidades orgánicas, por así decirlo, ¿no? El transhumanista de la singularidad. Sí, de la singularidad, que se trasciende lo humano trascendiendo nuestras limitaciones físicas, por así decir. Vencer a la muerte, cultivar órganos, ponernos aditamentos, convertirnos en cyborgs, etcétera. Y lo relaciono con el concepto de Übermensch, ¿no? Bueno, lo pronuncié como en inglés, no sé cómo se pronuncia. Übermensch. La sobrehumanidad o el sobrehombre. O el ultrahombre, dicen. Ultrahombre, sí. Todo lo que sea menos superhombre. Conocedores, que no es Superman. Lo que quieras menos Superman, ¿no? Y entonces me encanta porque él identifica que la superación de lo humano tiene que estar más bien en el terreno moral. Trascender lo humano quiere decir vivir bajo tus propios valores, dejar de tener esa relación de asistencia en relación con la masa. Que yo, por ejemplo, el Nietzsche Gaia Ciencia es muy puntual en el hecho de que no es una filosofía que se pueda popularizar. O sea, no puede haber una sociedad de Übermensch. O sea, eso no puede ser. O sea, es imposible porque es un movimiento como la doxa y la epísteme en la que se requieren mutuamente, o como el estado de propiedad y el estado de impropiedad de Heidegger, ¿no? Ahí está la masa es la condición de posibilidad del verdadero individuo. Dicen que Sócrates fue el primer individuo, por si lo extrañaban. Pero me gusta más la idea de que la superación de lo humano tiene que ver más bien con la moral, más que con las limitaciones físicas, ¿no? Como si vamos a trascendernos, va a ser en cómo nos concebimos y cómo nos concebimos en relación con los otros, y tiene mucho que ver con el poder. Dice, porque es falso creer que el sobrehombre o el superhombre o el ultrahombre ejercería poder sobre los otros como lo ejerce el esclavo que es recién liberado y que adquiere poder. En realidad tendría que estar a la altura de ese poder. Y estar a la altura de ese poder implicaría reconfigurar y volver a conceptualizar todo lo que entendemos por cuál es nuestra situación en el mundo y cómo nos relacionamos con los demás. Y hasta aquí mi reporte, Joaquín. Y bueno, Carla, pues llegamos al final de este episodio. Estamos muy contentos de que nos hayas visitado. Sí, muchísimas gracias. ¿Algo más que estos gallos? Muchas gracias por las aclaraciones. De verdad, yo reafirmo mi ignorancia en estos temas. Saben todos ustedes que soy un maldito
metafísico tradicional. Lo sabemos y se te reprocha. Y aquí estaremos para señalarte. Pero alguien tiene que hacerlo. Claro. Pero no, pues muchas gracias. La verdad, Carla, está bastante interesante. A mí te digo las cosas en particular, así como que especificaciones. Dices, bueno, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y creo que las aclaraciones, sobre todo de que uno no es 100% coherente, es lo que más me fascina de todo, ¿no? Muchas gracias por haber aceptado la invitación. También a Oscar por haberle extendido. Y pues, Por haber vuelto. Por haber vuelto. Acuérdense que si una vaca pudiera, los comería a todos ustedes. Claro. Es cierto, Timmy. No, yo pienso, me gusta hacer esas reflexiones más como desde lo simple, pedestres, de los memes, de lo que pudiera parecer tonto. Y Por eso te necesitamos Por eso te aquí. necesitamos. Y pienso en esto de que, como dice la gente, o he escuchado como algunos veganos que dicen, no, pues no me como nada que tenga ojos, ¿no? O he escuchado que no me como nada que haga sombra, ¿no? Entonces, por hacer como tipo de burla, ¿no? Pero luego pienso en lo que dice Carla de la sensocracia o algo así como sensocentrismo. Acabas de inventar un nuevo concepto. No, bueno. Que no está mal, ¿eh? Magnífico. Sensocracia. Oye, no, pero no. se hizo en esta mesa, que no se les Sí, olvide. bueno, no, perdón, el Hay sensocentrismo. que citar correctamente que aquí salió. El Un gallo para sensocentrismo, Asclepio, pero temporada digo, 1. seguramente alguien también lo habrá dicho, pero yo pensaría como quizá un tipo sociocentrismo en el que yo diría, no me como nada que forma sociedades o comunidades, como por ejemplo, pues Un eso, vagabundo. ¿no? Un ganso. Los chapulines. Inclusive los vagabundos se juntan entre varios y hacen como sus comunidades, ¿no? Y para cerrar con lo de la incongruencia, ¿cómo podrá decir, bueno, no, yo no me como nada que haga una sociedad, una comunidad, un banco, lo que quieras? Y entonces le podrías cuestionar como de, bueno, ¿y cómo vas a matar a esa colonia de ¿cómo se llama? De bichos o de lo que tengas. Mira, de- yo no de tengo parásitos, muchos ¿no? principios, pero sí tengo uno. Yo no como nada que haga memes. Eso está bueno. Pues no sé si aplique. Pero Estamos a salvo. Estamos a salvo. Bueno, nada, pienso eso. Pensaría que quizá una forma de verlo, de las cosas que, no sé, que te comerías o no comerías, es como si, lo que mencionaban, si tiene una familia, si alguien va a sufrir porque le arrebatas o le quitas o lo matas, sería una idea para decir, bueno, esa sería como, pues, mi ética, ¿no? Nada que tenga una familia o nada que forme una comunidad, podría yo meterme con ello, ¿no? Pues nada, sería mi reflexión. Y sí, gracias, Carlos, por aceptar la invitación, por estar aquí. Creo que nos excedimos un poco del tiempo. No, estamos ¿Estamos perfecto. bien? ¿Estamos bien? Es el programa de Carla. Va. Bueno, pues Carla, agradecerte infinitamente que hayas aceptado, que el micrófono está abierto para todas las veces que quieras venir. Aquí podemos platicar de todo lo que se te antoje, sin censura, a menos que las políticas de YouTube lo pongan. Pero fuera de eso no hay censura. Hay Un carnívoro. Toda la censura autoasumida que traemos aquí. Sí, empezando por ahí, ¿no? Nada, no hay censura a menos que YouTube, Spotify, iVoox, Himalaya, SoundCloud, te lo Síguenos en ponga. nuestras redes. Síguenos en todas nuestras redes Claro, sociales, patrocínenos, muchas gracias a todos nuestros patrocinadores de esta semana. Y ponemos por aquí las redes sociales de Carla. Si tienes redes sociales, las dejamos en la descripción del video. Si no, pues que te encuentren por medio de estas personas de Un Sí. Gallo para Asclepio. Y otra el vez, Círculo de Estudios Antiespecistas, que regrese. Claro. que regrese, Sí, que sí, regrese, sí. que regrese. Sí, va a revivir. Ahora que se normalicen las cosas, revivirá. Bueno, pues te pueden encontrar en la Facultad de Filosofía para todos los que quieran estudiar la licenciatura en Claro. Filosofía. Que además ahorita hay convocatoria abierta, por cierto. Este, De la Universidad Sí. Autónoma de Querétaro. de la Sí, Universidad sí. Autónoma de Querétaro. Muchas Sí, pues. gracias, Carla. No, gracias a ustedes. ¿Algo que quieras para despedir este episodio que es tuyo? No, pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que fue bastante disfrutable esta charla y se pasó muy rápido. En realidad, creo que faltaron muchas cosas por decir, pero Siempre. Sí, pero bueno, no, estoy muy contenta de. Que la academia sepa que también existimos otras personas que estamos haciendo divulgación de la filosofía desde nuestros medios y nuestras posibilidades. Y bueno, pues aquí andamos. Y No olvides, Critón. Que le debemos un gallo a Asclepio. adiós. Ahí nos vemos. Hasta luego. Adiós.